Bueno, vamos ahora sí con la palabra. Vamos a darle un aplauso a Jesús que ha traído esta palabra, al Espíritu Santo que la va a hablar y va a poner el poder transformador sobre ella. Amén. Pues sí, leemos en los evangelios o en el Evangelio de Mateo, el 15, tú lo vas a poder leer en casa. Si leemos las dos últimas historias de este capítulo 15, realmente uno se para detenidamente y dice, pero ¿cómo puede ser que estos discípulos, con todo lo que veían hacer a Jesús, con todo lo que sabían, con todo lo que habían experimentado, cómo puede ser que aún dudaran de algo de lo que Jesús dijera que va a hacer? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Yo muchas veces pienso, si yo hubiera estado allí, yo no dudaría. Yo de verdad, Señor, te creería, porque con todo lo que le he visto hacer, como cantamos en esa canción, ¿verdad? Y es que en el versículo 29 comienza diciéndonos que Jesús había llegado junto al mar de Galilea y estaba allí el Señor sentado, y dice que las personas comenzaron a llegar, multitudes, y traían enfermos y traían personas lisiadas, cojos, mancos, ciegos, tuertos, mudos. Ahí venía toda persona que necesitaba un milagro, y la Biblia dice que todos ellos eran tocados por el Señor y que se iban sanos. Y las personas al ver esto, ¿cómo no, verdad? A Dios en acción, a ver a Jesús en estas maravillas. Dice que la gente quedaba maravillada, y ahí estaban sus discípulos viendo todas las maravillas del Maestro. Pero dice, acto seguido, en el versículo 29, comienza diciéndonos, en el 32, dice que cuando ya termina de atender a todos los enfermos y ya termina de hacer su obra, pues de pronto como que se fija en las multitudes y dice, tengo compasión de ellos. Porque se da cuenta Jesús que esa gente, muchos de ellos habían venido de lejos y llevaban 3 días con Jesús. Y dice, ni siquiera han comido, ya no tienen qué comer. No quiero, hablando con sus discípulos, le dice, no quiero que vayan de vuelta porque se pueden desmayar en el camino. Entonces, en esa compasión, Jesús quiere alimentar a toda esa multitud, pero ahí se levantan sus discípulos. Para sorpresa de ellos, Jesús estaba pidiendo un imposible. ¿Pero cómo así? ¿De dónde vamos a sacar la comida para toda esta gente, Señor? Tal vez no te has dado cuenta, estoy parafraseando, ¿sí? Tal vez no te has dado cuenta de que estamos en pleno desierto. ¿Cómo es que nosotros vamos a dar de comer a toda esta multitud? Entonces, como os decía, ellos estaban diciendo, ¿de dónde vamos a sacar toda esta comida? Y eran los mismos discípulos que momentos antes habían visto, en la historia anterior nos cuenta que habían visto a Jesús hacer maravillas, a Jesús sanar los ciegos, sanar los mudos, los cojos. Ahí todo el mundo caminaba, hablaba, todos eran tocados por el poder de Dios que nunca antes se había visto en esta tierra, fluía de Jesús. Y de pronto a nadie se le ocurre pensar, a ninguno de ellos se le ocurre pensar, bueno, pues Jesús, de donde ha hecho tanta maravilla, de donde ha puesto a los ciegos viendo y a los mudos hablando y a los cojos saltando, de donde ha hecho tanta maravilla, algo hará para dar de comer a toda esta multitud y nos maravillará. A nadie se le ocurrió tener ni siquiera la expectativa, sino que se levantaron contra todo lo que Jesús podía hacer en lo sobrenatural y le dijeron, ¿pero de dónde? ¿Cómo es que esto va a acontecer? Y sabes, muchas veces pienso que nosotros estamos en la misma situación que ellos. Vemos tantas cosas que el Señor ha hecho. Vemos tantas cosas y luego con una pequeñez le estamos diciendo al Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer eso? Ninguno se puso a pensar que tenía delante el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabéis por qué ocurrió esto? Porque el problema que se les había presentado, vamos a llamarle el imposible, el gigante, lo que se les había presentado era de una naturaleza diferente. Déjame que te explique esto. ¿Tú qué crees que hubiera sucedido si los discípulos, después de ver cómo Jesús sanaba a cientos de ciegos y cojos y mancos, se hubieran marchado tal vez a otra ciudad y hubieran vuelto a venir cojos, ciegos, mancos? ¿Qué creéis que hubiera sucedido? Que los discípulos no hubieran tenido ninguna duda. Le hubieran dicho, Señor, aquí tienes otra vez otro regimiento de lisiados y de enfermos para que pongas tus manos o envíes una palabra o simplemente los sanes, ¿verdad? ¿Sabéis por qué?
porque Jesús ya había sido revelado a ellos como el sanador. Mas, sin embargo, ahora estaban enfrentando un problema de una naturaleza diferente. Ahora no necesitaban una sanidad, necesitaban ¿qué? Una provisión. Entonces ellos todavía no habían visto que Jesús se revelara como proveedor. Nunca habían visto esa faceta de Jesús. Y esto es, como os digo, lo que suele suceder con nosotros. Jesucristo ha hecho el mayor de los milagros que un ser humano puede llevar sobre él, y es sacarte de la muerte eterna de Satanás, salvarte. La salvación ya es un milagro. Muchos de nosotros no solamente hemos sido salvos, hemos sido sanos, hemos sido libres, y viene Jesús, nos liberta, nos sana, y luego de pronto un día tenemos un impedimento, una dificultad financiera, vamos a decir, y empezamos a ahogarnos en el problema, y a ninguno se nos ocurre pensar, pero de donde Dios hizo tantas cosas conmigo, ¿cómo no va a hacer esto que se me está presentando? ¿Cómo no va a sacarme adelante en mis finanzas? ¿Cómo no va a sacarme adelante con este hijo que no quiere nada con el Señor y que se ha perdido? ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros hemos conocido al Cristo Salvador, otros al Jesús sanador, al Jesús libertador, pero tal vez no te alcanza la fe para creer que ese Salvador, ese sanador, ese libertador también es tu proveedor. Y a ninguno se le ocurre pensar o detenernos y decir, no, este problema no me va a engullir, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y comenzamos a actuar como esos discípulos. Nos falta la fe, porque el Señor no nos ha sido revelado como aquel que suple la necesidad que tenemos delante. Y esto es a causa de algo. Y tal vez muchas personas aquí no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero esto es a causa de que su pueblo, de que el pueblo de Dios, de que sus hijos no le conocen. Nosotros conocemos mucho de teoría. Probablemente hay personas que me pueden decir en qué año nació Jesús, cómo nació, dónde fue, quién reinaba. Sabemos toda la teoría. Hay otra gente más estudiosa todavía que se mete en exegética, hermenéutica, apologética y todo lo que tiene que ver con ética. Pero en verdad, y todo esto, ojo aquí, está muy bien, pero esto no es sinónimo de conocerle, o esto no garantiza que tú vas a conocer a Jesús. Otros dicen tal vez, bueno, pues yo me sé un montón de versículos de memoria y los intento interiorizar, y vengo a la iglesia siempre, pastora, y voy a los llamados y hablo con el Señor y oro y ofrendo y diezmo. Todo eso está muy bien y todo eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no garantiza que tú y yo conozcamos al Señor. No es una garantía. Hay personas que son estudiosas y saben todos los acontecimientos aún históricos y te pueden hacer un exégesis detallado de la Biblia y pueden decirte todo lo que tienes que saber acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Hay personas que vienen a cada servicio y durante 20 años fieles en cada servicio y han diezmado y han ofrendado y han hecho de todo, pero ellos no conocen a Jesús. Y la palabra nos habla de esto. ¿Cuántos recuerdan la historia de los dos que caminaban a Emaús? Camino a Emaús. ¿Qué sucedió? Que Jesús mismo se alineó a ellos en el camino. Iban caminando juntos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que iban teniendo conversación. Jesús hablaba y ellos respondían. Ellos preguntaban y Jesús respondía. Y iban en una relación, mas sin embargo la Biblia nos dice que ninguno de ellos reconoció a Jesús, aún cuando el toque del cielo estaba sobre ellos, porque dice que uno al otro se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿No ardía? ¿Cuántos conocen lo que es que te arda el corazón? Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ti con una palabra, con un toque. Aún ahí puedes no tener la revelación o no conocer a tu Señor. Estos dos no reconocieron que iban caminando con Jesús. Ni siquiera que me digas, yo me relaciono con Él y siempre hablo con Él. No es una garantía.
es lo que tienes que hacer, pero no es una garantía. Conocer a Jesús no es solo decir voy a la iglesia, leo. Mira cuántos aquí podríamos testificar de que muchos cristianos, de los que dicen estudiar y de los que dicen saberse la palabra de Dios, realmente son el reflejo del infierno mismo. El reflejo del infierno. Sus vidas no reflejan nada de Cristo, porque si aplicaran solo el 1% de lo que saben, serían cristianos ejemplares. Entonces, no es garantía. Y estos discípulos de los que estamos hablando, los que estaban ahí en ese monte, son otro testimonio de lo que estoy hablando. Comían con Jesús, caminaban con Jesús, preguntaban todas sus inquietudes a Jesús y Jesús respondía a todas sus inquietudes. Vivían, convivían, se relacionaban, mas sin embargo no le conocían. O bueno, no voy a decir que no conocían a Jesús, sino que lo conocían en algunas facetas o en ciertos aspectos de su vida. Pero, por ejemplo, no le conocieron en el poder. Ellos no pensaron que Jesús lo podía hacer. Cuando Jesús simplemente dijo, quiero alimentar a toda esta multitud, ninguno de ellos dijo, claro, eres el Hijo de Dios, tú todo lo puedes hacer. No. Todavía Cristo no les había sido revelado de esa manera. Y así siento que es en muchas de nuestras vidas, como os digo. Conocemos ciertos aspectos de Jesús, unos más, unos menos. Unos lo conocen como sanador, otros como libertador. Conforme el testimonio de vida que has tenido, me puedes decir, yo ya fluyo en esto y le creo al Señor. Pero en otra área de tu vida tal vez estás cojo. Tal vez todavía no te ha sido revelado. Y muchos, aún peor, hemos quedado simplemente en la revelación de Jesucristo, el Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Salvador. Pero esa es la revelación más pequeña que uno puede tener, porque una vez que Cristo te salvó, lo que Cristo quiere es que tú vayas profundizando en el corazón de Dios para que puedas conocer a Dios en todas sus facetas. Y para eso hay que profundizar, para eso hay procesos que pasar. Tú no lo vas a conocer mejor por la mucha teoría que te estén dando, por la mucha teoría que estés estudiando, no. Hay procesos que hay que pasar y nunca nadie va a poder decir yo ya conozco a Dios, con lo que el proceso va a durar toda la vida. Porque nadie en este mundo va a decir, yo conozco al Señor. Pero ahora te digo algo, ¿sabes cuál es una de las mejores maneras? Aunque hay otras, pero para mi experiencia, una de las mejores maneras que hay de conocer al Señor. ¿Cuántos le quieren conocer? ¿Cuántos le quieren conocer? Pues una de las mejores maneras que hay, ni siquiera es escuchar mis predicaciones, ni que yo te ponga las manos, ni que ningún estudio te pueda dar, no. La mejor manera, la mejor escuela que hay son los problemas. Es atravesar esos problemas. Te digo por qué. Porque yo no sé cuántos ya se han dado cuenta que en la palabra de Dios Jesús siempre se revelaba, se manifestaba o mostraba su gloria detrás de un problema. Si no llega a haber enfermos, lisiados, cojos, mancos, tuertos, mudos en aquella orilla del río o del mar de Galilea, Jesús no se hubiera podido manifestar como sanador. Todos le hubieran conocido como un hombre que habla muy bien, que habla muy bonito, que se sabe la ley y que tiene algo. Arde mi corazón cuando ese hombre habla. Pero tuvo que ser necesaria la enfermedad, el dolor, el tormento, para que Jesús mostrara su gloria como sanador. Si no llega a haber la necesidad, si de pronto en un momento toda esa multitud no se llega a quedar con hambre, si no llega a haber esa escasez de comida, ¿cómo Dios manifiesta su gloria diciendo yo soy el proveedor también? Si Jesús no llega a pasar nunca una tormenta, ¿cuántos recuerdan la historia de la tormenta? Él pudo manifestarse a los suyos como aquel que hace amordazar, acallar cualquier tormenta gracias a que estaban ahí como en el ojo del huracán, en medio de la tormenta. ¿Cómo Jesús iba a poder decir a la humanidad, mira, yo soy el Dios que puede cambiar el agua en vino? ¿Cómo? Si no llega a ser que en un momento tan delicado como es una boda, ¿verdad? Pasa una tragedia tan grande como que quedan sin vino para los invitados.
Nosotros con nuestros ojos naturales vemos solo la tragedia y a veces nos centramos tanto en la tragedia que olvidamos que a nuestro lado está la solución a toda dificultad, a toda tragedia, a todo dolor, a todo impedimento, a todo gigante. La solución que muchas veces tú atas de manos con tu palabra. Con tu palabra. Gracias que Dios en su misericordia muchas veces pasa por encima incluso de nuestras palabras. Lo digo porque estos discípulos comenzaron a declarar: ¿de dónde vamos a dar tanta comida, Señor? ¿De dónde vamos a alimentar toda esta multitud? Gracias que Dios no tomó esto como una ofensa y dijo: te voy a mostrar de dónde. Es muy diferente también decirle al Señor: no puedes, a ¿de dónde, Señor? Aunque lo hagas con toda tu incredulidad. Aprende a hablar, amén, porque cada dificultad en tu vida es una oportunidad de conocer una nueva faceta de Jesús. Mira, en Juan 2, la Biblia habla de ese principio de señales del que te acabo de hablar, cuando Jesús en Caná de Galilea, en aquella boda donde convirtió el agua en vino, habla de todo esto y finalizando la historia da un dato súper interesante. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué hizo? Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué sucedió? Un problema le da la oportunidad a Dios de manifestar su gloria y los discípulos tienen la oportunidad ¿de qué? De creer en él. Ahora te digo algo, ¿tú crees que esos discípulos no creían en Jesús antes de este milagro? ¿Crees o no? Claro que creían en Jesús, por eso le seguían. Si no hubieran creído en Jesús, nadie le hubiera seguido. Si no hubieran sabido que ese hombre tenía algo diferente y que sus palabras eran la verdad, nadie le hubiera seguido. Creían en Jesús, pero la fe tal vez no les alcanzaba para creer que Jesús podía convertir el agua en vino. Entonces, cuando esto se dio y Jesús se pudo manifestar como el Dios que convierte el agua en vino, lo que sucedió es que los discípulos se fortalecieron en la fe y les fue como abierto ese velo, los ojos les fueron abiertos a: caminamos con un Dios que puede convertir agua en vino. ¿Crees que en una siguiente boda, si esos discípulos se llegan a encontrar en esa dificultad, hubieran dudado? ¿Le hubieran dicho al maestro: ay no, maestro, no vas a poder hacerlo? ¿Tú crees de verdad? No. Le hubieran dicho: mira, hazlo de nuevo, vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando el impacto de un milagro, cuando el impacto de esa revelación de la gloria de Dios viene sobre una vida, la embriaga de la verdad de Jesús. Y te es mucho más fácil creer que Dios puede hacerlo de nuevo, que Él puede y quiere hacerlo de nuevo. Ellos antes de ese día no lo sabían, pero después de ese día sabían con quién caminaban. A través de las dificultades, Jesús va a manifestarse a tu vida. Además es constantemente, porque en la vida sufrimos muchas cosas y en la vida pasamos por muchos valles, pero a través de cada una de tus dificultades, como te contaba en mi testimonio en la adoración, si tú no le pones impedimentos a Dios, si tú no le quieres gobernar al Señor diciéndole cómo hacer las cosas y si no te las hace como dices, realmente pones apariencia de piedad, pero por dentro tienes el corazón podrido porque Él no hizo lo que tú querías que hiciera. No, si tú simplemente le dices: yo en ti confío y no sé cómo va a acontecer, no sé qué camino tengo que recorrer, si es llano, si es montañoso, si es pedregoso, yo no lo sé, si tengo que ir por aire, por mar, por tierra, no lo sé, pero una cosa sé, que tú me vas a llevar al final y ese final es victoria. Si tú tienes esa actitud en el corazón, el Señor te llevará a recorrer el camino que tengas que recorrer para mostrarse a tu vida, revelarse a tu vida en una nueva faceta que tú hasta el día de hoy no conoces. Por tanto, nunca más mires tus dificultades como problemas, míralos como oportunidades de conocer a tu Señor más de cerca. Ya no las mires como problemas, amén. ¿Son qué? Oportunidades, oportunidades que tienes para que Dios obre a tu favor y revele su gloria sobre tu situación. Tú tienes que embriagarte de esto y enfrentar tus problemas con esto. Si necesitas sanidad, mira la palabra ahí te dice lo que estaba sucediendo. Jesús
se paró ahí a orillas de ese mar de Galilea, se paró ahí. Creo que la Biblia dice después que subió para la montaña y que se sentó. Pero como fuera donde estaba, la gente desde sus lugares buscaban a Jesús. ¿Tienes una enfermedad? Busca a Dios. Sal de tu comodidad, sal de donde esté y vete a buscarle. Mira, a mí me gusta mucho la gente que se viene hasta de otras naciones y nos dicen, llevo 20 años seca en mi congregación y me he venido hasta aquí en la búsqueda de Dios. Esa gente siempre se va de aquí con un milagro, se va de aquí con una solución, se va de aquí con el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque no vinieron a buscarme a mí, no vinieron a buscar al pastor, vinieron en la búsqueda de Dios. Y eso es un principio bíblico. Esa gente, cuando Jesús dijo que le tenía compasión de ellos, porque 3 días llevaban con ellos y ya no tenían ni comida, esa gente pagó un precio. Y es que nosotros somos ahora los dueños de la comodidad. Todo lo queremos fácil. Un ayuno, ay no, qué fatiga, que me da una fatiga. Un caminar, un congreso, vamos aquí, vamos allá, ay no, qué tarea, qué pereza, qué gasto de dinero, ay no. Eso no es un principio bíblico. Ahí tú no vas a encontrar nada. Mira, mucha gente me puede decir, pero es que Jesús ahora no está en Galilea, ¿dónde es que estará? Yo te voy a decir dónde Jesús no está. Y tú sabes dónde Jesús no está. No está en el pecado, no está en la comodidad, no está en el chisme, no está en la mediocridad. Ahí sí que Jesús no está, así que búscale en otro lugar. Búscale en otro lugar. Búscale en la lectura, búscale en el ayuno, búscale en el esfuerzo, búscale en el venir a la iglesia, búscale en los diezmos, búscale en orar, en adorar. Y aunque te he dicho que esto no garantiza que tú conozcas a Dios, es verdad que una búsqueda genuina ayuda a ir en el camino de conocerle. Mateo 15, 29, 30 pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Los pusieron dónde? A los pies de Jesús y los sanó. ¿Cuándo? Cuando tomaron el esfuerzo de correr todas aquellas tierras en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de donde estaba aquel sobre el cual estaba la presencia que manifestaba los milagros. Y dice ahí incluso que a muchos de ellos los llevaron, porque muchas veces tú tienes que cargar con tu esposo, cargar con tu esposa, cargar con tu hijo y llevarlo en oración a la presencia de Dios y llevarlo en ayuno a la presencia de Dios hasta que oigas una palabra del cielo. Y entonces te digo, deja de hacerlo más, dale gracias a Dios, porque hecho está. Y de cierto lo verás, pero búscalo. ¿Necesitas provisión? Pues que sepas que Dios ya conoce tu condición. ¿Qué dice ahí en la palabra? Vamos a leerlo. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Cuántos aquí necesitan provisión? ¿Cuántos aquí están en escasez? Quiero que sepas que Jesús sabe ¿dónde estás? Y la Biblia dice que tiene compasión. 3 días llevaban con Él. Aquí hay personas que llevan mucho más que 3 años incluso con Él. ¿Crees que a Dios se le ha escapado de sus pensamientos tu condición? No. Él enviará a alguien a favorecerte, a proveerte. Y aun si ese alguien no quiere ser usado por Dios o dejarse usar por Dios, pues Él mismo vendrá y te librará y te proveerá. El mismo Dios lo hará, porque si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y así con todo lo que necesites, sea cual sea tu necesidad, hay una faceta de Dios que ya ha suplido para ti esa necesidad. Pero permite que Dios te sea revelado en todas las facetas, porque sabes que el libre, feliz, confiado se vive cuando ya has pasado por millones de problemas y en todos ellos ha aparecido Jesús. Se vive mucho mejor que aquel que está diciéndole al Señor: solo líbrame de los problemas y no me permitas entrar en ellos. No, no son problemas, son oportunidades de que Dios se acerque a ti de una manera diferente. Porque Dios en cada uno de ellos quiere revelarse a ti como una nueva faceta. Os compartí hace un tiempo cómo realmente yo no tenía ningún tipo de temor al COVID. Pero ningún tipo de temor, y cuando todo esto se disparó y la gente moría, yo realmente tenía de verdad
compasión por las personas que estaban teniendo tantas pérdidas, pero no se podía alojar en mí el temor. Y me decían, y cuando yo comienzo a comparar mi vida con estos principios bíblicos, con estas historias bíblicas, digo, es que ¿cómo se va a alojar en mí el temor si a mí Jesús ya se me ha revelado? Ya se me ha revelado, no como sanador, sino como protector. Cuando andaba mal y mi primer esposo cogió la tuberculosis, algo tan terrible en aquella época sobre todo, y todo su alrededor estaba lleno de tuberculosis, se plagó esa tuberculosis, y resulta que a mí, que era la que dormía con él, me hacen las pruebas de la tuberculosis y no tengo tuberculosis. Dios se reveló como mi protector. Y luego un montón de cosas, de enfermedades contagiosas que hubo en mi cuadrilla y en los ambientes en los que andaban, y parecía que las pestes no tocaban mi morada. Y luego viene el SIDA y comienzan a caer mis amigos con SIDA y comienza a morir uno y a enfermar otro, y al otro le diagnostican el VIH, y mi primer esposo queda con VIH y se le desarrolla el SIDA, y yo 6 años con él, sin preservativos, sin cuidarme, tengo un hijo con él y no tengo ni VIH. Entonces realmente tengo una manifestación tan grande, una revelación tan grande del Dios protector, que yo decía, mira, yo nunca me voy a atrever a decir que no voy a pasar el COVID, porque no soy Dios y yo no sé lo que Dios quiere de mi vida. Y Él muchas veces nos lleva por senderos y por lugares que uno no sabe qué va a producir en uno mismo o para quién te quiere usar. Entonces no me voy a atrever a decir eso, pero yo sé que ese COVID para tocarme tiene que arrodillarse ante Jesús. Y resulta que llegó el COVID a mi vida y yo ni me enteré que tenía COVID. Y tuvo que ser el Espíritu Santo el que me dijo, tienes COVID. Porque yo recuerdo que estaba en mi familia ya mi marido y mis hijos con COVID, y yo entraba en la habitación de mi esposo y yo estaba perfectamente, y él cuidándome me decía, sal de aquí, Ana, por favor, que nos han dicho los médicos que no estemos juntos, sal de aquí. Y yo le decía, mi amor, no te preocupes, que yo ya tengo el COVID, pero yo estaba como una rosa. Y yo le decía, que ya tengo el COVID, y me decía, pero ¿cómo así? Yo me hacía las pruebas y daba negativo, pero el Espíritu Santo me susurraba, lo tienes. Y yo, bueno, pues me voy a hacer otra prueba, y otra vez negativo, y él me susurraba, lo tienes. Y al final llamé a su médico, porque los míos no me querían hacer caso, porque no tenía fiebre, no tenía nada, no daba positivo en ningún sitio. Pues resulta que le llamé a su médica, y yo, para no mentir, le dije al Señor, por favor, te pido por favor que hagas algo, porque no quiero mentir, y delante de Dios lo que estoy contando, tomando su nombre por testigo, mi termómetro me lo coloqué y dio décimas que luego desaparecieron, pero yo ya no iba a mentir. Entonces la doctora me dijo, pero a ver, usted, señora, ¿tiene o no tiene fiebre? Bueno, yo he dado fiebre, yo no podía mentir. Y entonces me dijo, pues vamos a hacer una PCR, y en la PCR salí positivo. Yo sabía que tenía el COVID. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene la impartición, la revelación de esa faceta de Dios como el que me cuida, yo la pude hasta impartir, porque yo le decía a mi hermana, no vas a vacunar a Aita, ella estaba de acuerdo conmigo, porque Dios dice que plaga no tocará nuestra morada, y aun si viene ese COVID, Dios va a poner su mano sobre él, porque tenía una orden de Dios de no vacunarme, así que lo que tengo para mí también imparto para mi casa. Y bueno, mi hermana estuvo de acuerdo conmigo, pero mi padre es una persona que vosotros sabéis, es una persona mayor, lleva muchos años en la cama, y mi madre le cuidaba, de verdad le cuidaba como para que no cogiera un solo resfriado, una sola gripe. ¿Por qué? Porque mi padre, por su condición, lo que para nosotros es un resfriado, para él era una pulmonía. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente me decía que yo estaba loca de la cabeza, hacer este descalabro, no querer vacunar al padre, no querer. Y yo tuve que oír mucho, porque cuando uno se alinea a Dios vas a tener persecución del infierno. Y yo sentía en mi espíritu que si vacunaba a mi padre lo mataba. Y decía, pues no. Y una vez me planté y le dije a mi hermana, mira, Leire, aún si Aita partiera con el Señor, con ese COVID, pues ¿qué vamos a hacer si él ha dicho que vacuna no? Pues ¿sabéis qué sucedió? Que a mi padre se le obstruyó el intestino, que es algo que suele ser habitual en él, porque ya tiene el intestino que no le funciona como un joven, vamos a decir, ¿verdad? Pero es una cosa mínima que le sucede, pero se le inflamó, se le obstruyó, y tuvimos que levantarlo a urgencias para que ahí, pues con unas lavativas y todo, ellos le hacen un proceso y dejan a mi padre como nuevo. Pero cuando lo llevamos al hospital, al hacerle las pruebas obligatorias en el hospital de a ver si tenía COVID, mi padre tenía COVID.
Y mi padre ni siquiera se enteró que tenía COVID. Y aquella noche vaciaron a mi padre, le arreglaron el intestino y lo mandaron para casa estupendamente. Eso es tener un Dios revelado como protector. Y ahora, ¿qué va a suceder en el mañana? ¿Y qué me importa a mí si Dios ya se manifestó como mi protector? Suceda lo que suceda, solo una cosa sé, que yo soy su hija, que Él es mi Padre y que mi Padre me cuida, me guarda, me protege y que todo lo que tenga que acontecerme primero ha tenido el permiso del cielo para tocarme. ¿Habrá algo que te pueda dar mayor seguridad que esta? Pero ¿sabéis de dónde nace todo lo que tengo en mí? ¿De dónde nace? No nace de seminarios, no nace ni siquiera de todos los estudios que yo he podido hacer, que soy una mujer que desde bien jovencita me compré programas, Biblias de estudio, me compré de todo porque amo estudiar, tanto en lo secular como en las cosas del Señor, amo estudiar. Entonces desde muy jovencita soy una mujer que estudia de la palabra, que estudia, pero tampoco nació de ahí. El mucho conocer de las historias, el mucho conocer de todo lo que Jesús hizo, no fue lo que me dio la seguridad. Lo que me dio la seguridad y la confianza en el Dios al que sirvo fue atravesar desde bien niña todo lo que atravesé y de alguna manera saber que Él estaba detrás, infundiéndome aliento, soplando sobre mi vida. Cuando quería morir, Él estaba sobre mí para darme vida. Cuando quería ya desfallecer y no seguir más, Él estaba sobre mí para decirme, tengo planes contigo, levanta, levanta. Cuando estaba por tirar la toalla, siempre aparecía Él. Y cuando yo tenía una dificultad, Él siempre se revelaba como mi Salvador. El salvador de mi problema, el proveedor de mi necesidad, el sanador de mi enfermedad, el libertador cuando estaba endemoniada literal, y yo llegué a aquella congregación con todos aquellos demonios gobernando mi vida y Jesucristo fue mi libertador. ¿Tú crees ahora que alguien me puede decir a mí que Jesucristo no liberta? ¿Crees que algún demonio me puede decir a mí yo soy Belcebú y tu Cristo no liberta? No. Porque ya está impregnado en mí. Y realmente miro para atrás y hay muchas cosas que yo digo, no quisiera haber vivido. Pero cuando recuerdo lo que vivo en el actual, digo, me encanta haberlas vivido. Porque en todas ellas apareció mi Señor. Entonces te quiero de verdad animar. Por favor, voy a pedir que la adoración me acompañe. Te quiero animar a que si sirves a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios proveedor, le permitas a ese Dios manifestarse en tu condición. Porque tú vas a conocer a Dios todo lo que tú le permitas que Él se revele a tu vida. Porque si tienes un problema y Dios quiere hacer algo grande contigo, pero tú no le dejas, comienzas con tu queja, comienzas contra Él, comienzas a dudar de Él, comienzas a pensar no está para mí. Todas estas cosas es como si le ataran las manos al Señor y dijeran no me puedo mover porque Él no me deja mover. Conocerás al Dios que sirves tanto como tú le dejes, porque cada uno de tus problemas es una oportunidad que te llevará a profundizar en Dios, en el área en que necesites verle como tu solución. Y si confías en Él, te digo, tarde o temprano Jesús manifestará su poder a tu favor y le conocerás y te maravillarás. Porque esa es la palabra de Dios. Permite que estas palabras te embriaguen y llenen todo tu ser. Llenen todo tu ser. Si confías en mí, te dice el Señor, yo apareceré, me manifestaré, te revelaré mi poder. Vendré y te libraré. ¿Cuántos le dicen yo en ti confío? Yo en ti confío. ¿Cuántos pueden alzar esa mano y decirle yo en ti confío? Yo en ti confío.
Padre, yo te pido, Señor, que en cada una de estas dificultades que se han levantado como problemas, como gigantes, como impedimentos, ellos vean las oportunidades. Ellos vean las oportunidades para ir quitando velos, para ir quitando vendas, para ir, Señor, abriendo mares y poder llegar a tu corazón, conocerte, que te reveles, que manifiestes tu gloria sobre cada situación y puedas embriagarlos de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, actúes a favor de cada uno de tus hijos, mostrando tu gloria, manifestando tu gloria, mostrando tu poder, y que podamos decir, Dios, esta situación hizo que mi fe se fortaleciera. Yo sé en quién he creído y no temeré mal alguno porque mi Cristo está conmigo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos le dicen aleluya, aleluya? Te bendigo, si me estás viendo ahí, te bendigo y recuerda, Dios está contigo. ¿Quién contra ti? ¿Quién? Lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Contéstale a tu Dios, nadie estorbará aquello por lo cual Dios me hizo nacer, será cumplido en esta tierra y yo le glorificaré. Amén, amén y amén.